Soy Moisés Macías Bustos, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y también soy estudiante de doctorado en la UNAM, en Filosofía de la Ciencia. En UMass soy estudiante de tiempo completo, y en la UNAM estoy como estudiante de medio tiempo. Pero son doctorados independientes, entonces son diferentes líneas de investigación las que estoy trabajando en los dos doctorados. Ah, Estudié la licenciatura en filosofía en la UNAM y la maestría en filosofía de la ciencia en la UNAM también. Y mis líneas de investigación básicamente se han concentrado en tres cosas. Am, por un lado, cuestiones de historia de la filosofía analítica, que tienen que ver con la filosofía de Bertrand Russell, sobre todo, específicamente con atención a su filosofía matemática, es decir, las aplicaciones que hace como él de matemáticas o técnicas de lógica matemática a problemas filosóficos. Por otro lado está um, el problemas de metafísica del tiempo o metafísica del espacio-tiempo. Entonces, problemas que tienen que ver acerca de preguntas como si existe el futuro y el pasado, si son tan reales como el presente, si, cuál es la naturaleza de la persistencia de un objeto a través del tiempo, la relación que tiene que ver, eh, por ejemplo, nuestras mejores teorías del espacio-tiempo en física con nuestra mejor interpretación metafísica del tiempo, del espacio-tiempo, de los objetos espaciotemporales, ese tipo de preguntas. Y por otro lado, preguntas que tienen que ver con problemas general de la ciencia, entonces preguntas acerca de realismo o antirrealismo científico. Por ejemplo, si nuestras mejores teorías científicas nos dan razones para aceptar algún tipo de ontología o de estructura del mundo, aquella que nos da nuestras mejores teorías, o si, por otro lado, algunos argumentos como, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de nuestras teorías científicas han sido falsas, y eso nos da razones para tomar algún tipo de enfoque instrumentalista respecto a la ciencia, en donde vemos a las teorías científicas más como herramientas que como representaciones de una realidad independiente de la mente. Y posiciones intermedias, como realismo estructural, en donde, al menos la versión que a mí me gusta más, que es el realismo estructural epistémico, defiende que nuestro conocimiento del mundo físico es objetivo solamente respecto a su estructura, pero no respecto a la ontología que subyace a esa estructura, que es una posición que, por ejemplo, Russell defendió en varios de sus libros, y la cual considero todavía tiene vigencia. Um, entonces, una de las preguntas que me hicieron o me pidieron que respondiera era la pregunta acerca de si la filosofía es una ciencia. Entonces, creo que lo que uno tendría que decir en general, cuando uno tiene un enfoque filosófico, varias de estas preguntas, es simplemente tomar una actitud lo más agnóstica posible respecto a muchas de estas preguntas, porque hay buenos argumentos en contra y buenos argumentos a favor. La posición para la cual yo me siento inclinado, lo que diría es que la filosofía es continua con la ciencia. Sin embargo, creo que para empezar, la pregunta tiene como una serie de supuestos que pueden ser problemáticos. Entonces, por ejemplo, uno de los supuestos sería que uh, si bien tenemos una serie de disciplinas, tenemos la filosofía, tenemos las diferentes ciencias matemáticas, física, biología, química, las ciencias sociales, etcétera, y parece que estas tienen distintos objetos de estudio. No es claro hasta qué punto podemos decir que cada uno de estos objetos de estudio es un aspecto distinguido del mundo o un aspecto distinguido de la realidad. Entonces, hay un problema ahí, digamos, ¿no? Que es, por un lado, tenemos el mundo, concediendo eso por del argumento, y la estructura del mundo, qué clase de estructura, de realidad es esa o de estructura es esa, y qué tipo de dominios existen ahí. Por ejemplo, existe el dominio de los objetos físicos, tal vez es plausible que exista también como algún tipo de dominio emergente de relaciones químicas, biológicas, sociales, etcétera. Entonces surge la pregunta acerca de qué tanta es la división entre estos diferentes dominios en la realidad, y si para cada uno de esos dominios en la realidad existe algún tipo de enfoque
sui generis que puede estudiar esos dominios o que debiera fijarse en la estructura de esos dominios. Entonces, no es claro para empezar que existan todos estos dominios en la realidad, que sean independientes, y no más bien que unos dependan de otros grados de fundamentalidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, no es claro que si aún existen esas divisiones, uno puede hablar como de las divisiones que nosotros tenemos ahora, actualmente, como seres humanos que están investigando el universo, que correspondan justo a esas divisiones finas en la estructura de la realidad. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que un problema es que no podemos pensar que las diferentes disciplinas están divididas simplemente porque tienen como un dominio de estudio distinguido que está ahí. O sea, estas divisiones que nosotros hacemos entre disciplinas son más bien convencionales en muchos aspectos, y por conveniencia. Entonces, creo que desde ese punto de vista uno podría pensar que especialmente la filosofía en la relación que ha tenido con la ciencia, parece que ha sido una relación de retroalimentación mutua, en donde los científicos muchas veces tienen problemas o inquietudes filosóficas, y acuden a la filosofía o elementos filosóficos para poder hacer, tener mayor claridad con las preguntas que están planteando y con las respuestas que pueden ofrecer esas preguntas, tener mayor claridad con sus métodos, etc. Y por otro lado, los filósofos sistemáticamente están tomando descubrimientos, métodos, técnicas, formalismos de la ciencia para sus propios objetos de estudio. Entonces, en ese sentido hay una retroalimentación y no hay una clara división entre ambas disciplinas. En ese sentido creo que hay una clara continuidad. Por ejemplo, alguien que negaría esa tesis, por ejemplo, sería el Wittgenstein del Tractatus, que diría que la filosofía ya está ya sea arriba o abajo, pero no a un lado. Pero creo que una de las razones por las cuales alguien como él diría eso sería justo porque parece que la filosofía, parte de lo que se encarga de hacer es investigar preguntas acerca de cualquier cosa, incluida a sí misma. Sin embargo, esto no es una práctica que los científicos, de hecho, no, en lo cual los científicos no participen. Eso de hecho, en la práctica no es el caso. O sea, los científicos sistemáticamente están haciendo preguntas acerca de cómo refinar su metodología, qué objetos de estudio están, si los objetos de estudio que están tratando son los objetos adecuados de estudio, si necesitan hacer alguna modificación, ya sea en los enfoques o en las técnicas, etcétera. Entonces, creo que me inclino más por la versión de continuidad. Y creo que los argumentos tienen un rol muy importante que jugar en filosofía, pero no solo los argumentos, pero en general todo lo que rodea los argumentos, todo tipo de prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, técnicas o elementos para tener ya sea mayor claridad o poder ver las consecuencias de las cosas que estamos suponiendo, por ejemplo, experimentos mentales, etcétera, modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los científicos usan modelos todo el tiempo, por ejemplo, el modelo de competencia perfecta en economía o modelos de especies para investigar como qué relaciones hay entre diferentes especies en un medio. Y los modelos buscan hacer siempre simplificar, digamos, ¿no? Entonces toman como sistema un objeto de estudio, simplifican algunas relaciones, se concentran en algunas otras y extraen inferencias a partir de esas. Y creo que la filosofía en muchos aspectos también hace lo mismo. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, y este ejemplo lo da Tim Williamson, por ejemplo, ¿no? En un paper que tiene sobre construcción de modelos en filosofía. Entonces, por ejemplo, él toma el ejemplo de los lenguajes artificiales de Carnap para investigar ciertas propiedades de los lenguajes como composicionalidad o propiedades que tienen que ver con la composición de valores de verdad, etcétera, referencia, semántica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Carnap es muy explícito respecto a que los lenguajes que él está utilizando no son representaciones del lenguaje natural, sino lenguajes artificiales, y parte de lo que quiere hacer es investigar cómo en esos lenguajes artificiales valen ciertas propiedades, puede extraer consecuencias parecidas hacia el lenguaje natural. Entonces, los filósofos hacen esto para, digamos, no solamente para cuestiones como filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, sino también incluso en problemas que tienen que ver con filosofía política, por ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien considera la racionalidad desde un punto de vista muy delgado, uno quita como de la noción de racionalidad de una persona, uno extrae o uno quita como muchas
propiedades que uno podría pensar que son irrelevantes, simplemente como para la idea de hacer un cálculo racional, y uno considera solamente cosas como si las personas tienen preferencias consistentes, por ejemplo, ¿no? Si las preferencias son transitivas, o sea, por ejemplo, que si prefiero A a B y prefiero B a C, entonces prefiero A a C, si las personas son maximizadoras de utilidad, etcétera, ¿no? Entonces muchas de estas técnicas técnicas argumentativas, técnicas de modelación, técnicas de representación que toma de la ciencia, no tiene un solo método, pero tiene una multiplicidad de métodos para, digamos, taclear sus objetos de estudio. Y particularmente en la rama que a mí me interesa más, que es metafísica de la ciencia especialmente, es una rama extremadamente especulativa, pero creo que hacemos mucho uso, por ejemplo, de herramientas formales. Y el tipo de evidencia que muchos de nosotros queremos tomar como de entrada es, por ejemplo, ¿qué nos dicen nuestras mejores teorías acerca del espacio-tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que yo me estoy preguntando acerca de cómo persiste un objeto a través del tiempo. Entonces, una buena manera de hacerlo es, para empezar, plantearme qué quiere decir que un objeto persista. Entonces, quiere decir que hay cambio, por ejemplo, a través del tiempo, que es un mismo objeto en distintos tiempos y que hay cambio. Pero ¿qué quiere decir hablar de tiempos? Bueno, para eso tengo que irme a nuestras mejores teorías del espacio-tiempo, por ejemplo, relatividad. Y entonces veo qué es lo que me dice la relatividad acerca de la estructura del espacio-tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces veo que me dice que existe un mundo de 4 dimensiones, que en ese mundo no existen no hay una noción de tiempo que uno pueda hablar que es privilegiada, más allá de algún marco de referencia. Sin embargo, podemos hablar, por ejemplo, de ciertas particiones del espacio-tiempo en la literatura se llaman space-like, que tienen muchas de las propiedades que en la noción newtoniana de tiempo tenía el tiempo. Entonces podríamos hablar de un objeto persistiendo si intersecta algunas de estas particiones, por ejemplo. Entonces, hay toda una literatura sobre esto, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos el enfoque para tratar de taclear estos problemas o de abordar estos problemas tendría que ver con investigar ese tipo de estructuras, por ejemplo, y ver cómo podemos tomar estas estructuras para nuestros problemas filosóficos específicos y plantearnos esos problemas a la luz de esas estructuras. Sin embargo, no quiero que parezca como que nada más el filósofo está tomando como cosas de esas estructuras y tomándolas para poder hacer filosofía en esas estructuras, sino que prácticamente está tomando también elementos de la filosofía para poder progresar en sus propias ambiciones. Entonces, un ejemplo histórico que simplemente quiero tomar es el ejemplo de la logicización de la aritmética, por ejemplo. Entonces, sin entrar en muchos detalles, Peano descubrió, y Dedekind y Peano descubrieron que uno podía dar 5 axiomas para recuperar, de los cuales uno podía deducir la teoría de los números naturales, simplemente con 3 primitivos, por ejemplo, ¿no? El primitivo de 0, número y sucesor. Y estos axiomas te daban las propiedades que tendrían que obedecer los números. Y lo que hicieron gente como Russell y Whitehead fue tomar esos 3 primitivos y esos axiomas y llevar el proyecto todavía más lejos y tratar de definir la noción de 0, número y sucesor y tratar de recuperar esos axiomas solamente con lógica de orden superior, o sea, con una teoría, con una herramienta formal más poderosa. Y al mismo tiempo tratar como de elucidar los compromisos filosóficos de esa lógica. Y todo este proceso llevó como un avance sustancial no solamente en filosofía, sino en matemáticas, todo el programa de Hilbert, toda la noción de que uno podía tratar como con estructuras matemáticas, que uno podía estudiar esas estructuras desde un lenguaje neutral, etc. Entonces, por todas esas razones es que creo que existe esta continuidad entre ciencia y filosofía, que los argumentos, experimentos mentales, modelos y elementos de lógica matemática o elementos formales son cruciales en filosofía contemporánea y que hay una constante retroalimentación entre ciencia y filosofía.